nuevo estándar ISO 22301, Seguridad en la sociedad, sistemas de continuidad del negocio, aplica, tal como estamos viendo, unos criterios que son los que hemos implementado en esta aplicación de software. Este nuevo modelo certificable, es decir, la ISO 22301, es un modelo ISO similar a otras normas ISO, por lo tanto, certificable, y exige una documentación a las empresas de acuerdo a su alcance, y esa documentación es esta que estamos viendo aquí. Es decir, si nos damos cuenta, veremos cómo la estructura que la ISO 22301 establece es precisamente la estructura que nosotros hemos definido en el desarrollo del plan de continuidad con esta aplicación de software. Empezaremos definiendo el alcance del plan de continuidad de negocio y desde aquí, y tal como estamos viendo, pues conociendo a la organización, es decir, descripción de la actividad, identificación, cuantificación y tipología, etcétera, etcétera. Esto nos permitirá establecer pues un conocimiento total de lo que se realiza, las prácticas habituales que se desarrollan, los procedimientos que se utilizan en la organización para la realización, para la obtención de sus productos. Esto significa que el alcance del plan de continuidad de negocio podremos matizarlo perfectamente conociendo lo que sería la actividad o la organización. Pasaremos al apartado siguiente, requisitos legales y normativos y de otra índole. Continuaremos definiendo la política de la continuidad de negocio y dentro de esta política, pues el compromiso por parte de la dirección de implementar en la cultura de la organización, pues lo que sería la continuidad de negocio. Y desde este punto de vista, nosotros vamos a concientizar a lo que sería el personal, principalmente directivos y equipos directivos, responsables, etcétera, de la organización. A continuación, seguiremos definiendo los objetivos de la continuidad de negocio, el alcance y los supuestos de partida y, lógicamente, pues un compromiso, ¿vale?, de actuaciones a desarrollar dentro de nuestros objetivos para poder desarrollar el propio plan de continuidad. Seguiremos hablando de las competencias del personal, empezaremos por la dirección del plan de continuidad, pero evidentemente montaremos los equipos y hablaremos de las responsabilidades, roles y funciones de cada uno de los equipos que vayan a intervenir como, miembros del equipo de gestión, del equipo de operaciones, de administración, atención a usuarios, equipo de bienes y equipamientos, de inmuebles e infraestructuras, servicios de apoyo, etc. Seguiremos con la comunicación con las partes interesadas, evaluaremos y analizaremos el riesgo, los riesgos y amenazas de la organización. Empezaremos en primer lugar valorando los activos de la organización para continuar posteriormente estableciendo pues una metodología para poder calibrar, para saber la potencialidad de esos riesgos y por lo tanto establecer nuestros planes de continuidad en función de los resultados obtenidos en esta evaluación y análisis de riesgo. Continuaremos con el análisis de impacto en el negocio. Evidentemente, dentro del análisis de impacto podremos establecer diferentes escenarios de interrupción de operaciones. Seguiremos definiendo la estructura de la respuesta ante incidentes. Definiremos los planes de continuidad de negocio y, en concreto, los planes de acción de incidentes, plan general, planes de seguridad, planes contra incendios, planes de evacuación, etc. Seguiremos definiendo los procedimientos de recuperación y las estrategias del plan de continuidad de operaciones. Seguiremos con resultados de acciones preventivas, a ver qué podremos hacer
para actuar en la prevención y mejorar, en el supuesto de que el riesgo suceda, la respuesta. Continuaremos con las auditorías internas y desde este punto de vista pues podremos hacer una auditoría tanto de la implantación como otros tipos de auditorías con toda la profundidad que nosotros consideremos oportuna. Posteriormente, y ya para ir finalizando, tendremos la revisión de la dirección con la propuesta de toda una gestión documental, es decir, actas e informes relacionados, de aprobaciones, de informes básicos, de nombramientos, de aperturas, etc. Y luego después tenemos la opción de ir estableciendo lo que serían nuestro plan de acciones correctivas, es decir, detectadas en la auditoría una serie de deficiencias, esas deficiencias habrá que subsanarlas. Entonces estableceremos nuestro cuadro resumen de no conformidades, las acciones correctivas, los responsables de poner en marcha y una secuenciación temporal para cada una de estas acciones correctivas que se deban de implantar para mejorar continuamente el plan de continuidad de negocio desarrollado. En cualquier caso, tal como estamos viendo, el software nos dirige en primer lugar para poder desarrollar correctamente todo lo que sería la estructura y alcance establecido conforme la ISO 22301. Bien, una vez lo tenemos, pues vamos nosotros a ver cómo cumplimentaríamos datos. Bueno, en principio, tal como hemos estado observando, cuando nosotros accedemos a cualquiera de los ítems, en este caso es un ejemplo que ya está abierto, pero observaremos cómo al acceder a cualquiera de los ítems, pues evidentemente habrá una serie de ítems, pero la base de datos de la aplicación no está vacía, sino al contrario, es una base de datos muy completa que nos propone para dicho ítem que cumplimentemos datos. Esos datos pueden ser modificados por el autor, pueden ser añadidos tal como estamos viendo, podemos insertar imágenes, podemos insertar planos, podemos insertar esquemas, tablas, gráficos, tal como estamos observando, y cuando nosotros este ítem lo hemos modificado para ajustarlo a nuestras necesidades, le diremos incluir y observaremos cómo se pone un icono a la izquierda del ítem. Aquellos ítems, como estamos observando, que lleven icono son los que están incluidos. Aquellos ítems que no lleven icono son los que de momento no hemos incluido por algún motivo. Sencillamente porque no vienen al caso para nuestra organización o porque no nos interesa el incluirlos por algún motivo. En cualquier caso, si nosotros por cualquier circunstancia accedemos a un ítem, veremos que siempre vamos a tener la posibilidad de modificar lo que por defecto nos propone. Incluso no solamente modificarlo, sino incluso eliminarlo todo tal como estamos observando. Esto que nos permite eliminarlo todo significa que podríamos teclear un texto totalmente nuevo. Ahora bien, si yo incluyo ese ítem y me doy cuenta de que quizá no he alcanzado los objetivos para cumplimentar estos datos, siempre puedo restaurar los valores que por defecto propone la aplicación y de este modo volveremos nuevamente a tener de la base de datos de la aplicación el contenido que inicialmente se propone. A partir de aquí ya lo modificamos, a partir de aquí hacemos prácticamente lo que consideremos más oportuno como autores del plan que estamos desarrollando, le decimos incluir y el ítem se incluye. Pues bien, así de sencillo va a consistir todo. Luego, evidentemente, el proceso de desarrollo lleva su tiempo, ¿vale? Habrá que montar, habrá que establecer diferentes equipos, pero estos equipos podrían trabajar en conjunto o por separado. Si trabajan por separado, podría haber un director de proyecto y ese director de proyecto, desde aquí podemos importar partes que otros compañeros hayan desarrollado. Por ejemplo, supongamos que somos 4 equipos y cada equipo se ha quedado encargado o responsable de desarrollar una parte. Pues bien, el equipo director podrá importar primero un equipo, luego otro y agrupar en un solo árbol lo que otros equipos han desarrollado. ¿Cómo? Así, con la opción de importar. Simplemente seleccionaremos
el archivo de plan de continuidad que queremos importar y lo iremos montando. Esto permitirá con cierta holgura el trabajar a diferentes equipos de un modo simultáneo y acortar tiempos. Posteriormente, el plan de continuidad montado, es decir, el que lleva partes desarrolladas por diferentes equipos, pues será el que deberemos ofrecer a la organización. Bueno, a partir de aquí, cuando ya lo hemos montado todo, pues ya podemos generar documentos, personalizar informes. Si le decimos generar documentos, se va a generar todo el documento. Si le decimos personalizar informes, se va a personalizar un informe. Por ejemplo, si yo quisiera obtener exclusivamente la política de continuidad de negocio, le pondría política de continuidad. Falta una ahí, continuidad. ¿Vale? Descripción, podemos poner algo y si no, yo le digo generar y a partir de este momento generamos un documento que exclusivamente va a incorporar esta política que nosotros hemos establecido. Esto significa que desde personalizar informes podemos obtener cientos de informes, ya que esos informes se generan a partir de los datos incorporados, pero exclusivamente de los ítems incluidos. Ventajas, pues que si lo obtenemos, si estos informes los obtenemos desde la aplicación, los podemos exportar en formato de Word, en formato PDF y sale la paginación, es decir, el índice del documento sin necesidad de tener que ir a Word cortando y pegando y haciendo montajes y, lógicamente, con la pérdida de tiempo. Es decir, lo que se pretende con la aplicación es, tal como estamos observando, poder desarrollar el plan de continuidad de negocio, pero que el autor o autores, los equipos autores, pierdan tiempo en lo que sería en el propio desarrollo del plan de continuidad, pero no tiempo en tareas administrativas o burocráticas. Bien, aquí lo tenemos aquí el documento que se ha generado. Vamos a abrirlo para verlo un poco más en grande, ¿vale? Y esto de aquí sería, es decir, aquí y tal como estamos viendo, se ha definido el plan de continuidad de negocio, concretamente la política de continuidad. A partir de este momento, y tal como estamos observando, pues hemos visto cómo, bueno, se puede maquetar el documento para que no queden tablas cortadas, tal como estamos observando, y una vez lo tenemos montado, pues ya le decimos desde aquí archivo, exportar, es cuando se generará el índice, lo podemos exportar en formato de Microsoft Word, exportar en PDF, desde aquí igualmente se generará el índice en el PDF, o previsualizar en PDF. Lógicamente, pues en cualquiera de las tres opciones, el previsualizar PDF es para que veamos un poco el montaje total, cómo quedaría con índice y todo. Y a partir de aquí, pues el funcionamiento de la aplicación lo estamos viendo, es sencillo, fácil de usar, no se necesita ser un experto para saber manejar la aplicación informática, sino más bien un usuario con conocimientos normales de los programas informáticos para abrir, guardar ficheros, etcétera.